Me retiro en este momento de la propiedad de Annie Guthrie, procesando lo que acabo de presenciar. 3 agentes del alguacil permanecieron en el lugar durante un lapso aproximado de 3 horas. Ingresaron portando equipo especializado para el manejo de evidencias, dedicándose a realizar registros visuales exhaustivos. No queda duda de que documentaban el interior mediante fotografías. La actividad era incesante. Los destellos de los flashes se filtraban a través de los cristales, iluminando distintos sectores de la estructura. Se percibía movimiento tanto en el área del garaje como en las habitaciones principales de la planta alta. Aquella inspección minuciosa se prolongó por un espacio de 3 horas exactas. Al abandonar la vivienda, uno de los oficiales aún portaba los guantes de látex azul reglamentarios. El silencio fue absoluto. Inicialmente, su identidad era un misterio oscilando entre agentes federales o autoridades locales. Sin embargo, el emblema distintivo del alguacil en sus chaquetas despejó cualquier interrogante al momento de su partida. El ambiente que rodea este suceso es profundamente inquietante. Todo indica que Annie Guthrie ha abandonado su hogar, un vacío que genera más preguntas que respuestas. Su esposo también ha desaparecido, al igual que Savannah, quien estuvo allí, pero ya no deja rastro alguno. Resulta perturbador que tras 7 noches de silencio, las autoridades irrumpan repentinamente para recolectar pruebas. Bajo el manto de la oscuridad, los investigadores cruzaron el umbral con una discreción sepulcral. Salieron de la residencia de Annie Guthrie y Tommaso Cioni portando bolsas de evidencia cuyo contenido es un enigma. Nadie se atrevió a interrogarlos y ellos no emitieron palabra alguna antes de perderse en la noche. Transcurrieron los días y sin mediar explicación, regresaron para repetir aquel frío procedimiento. Lo que ocultaban esas paredes y el caso que el Buró Federal tejía en esa dirección sigue bajo llave. El misterio rodea a un vehículo que permaneció bajo custodia oficial en esa entrada por más de 40 días. Esta es la crónica que ha permanecido en las sombras oculta al escrutinio público hasta este preciso instante. Existe un perfil de mujer muy específico que suele habitar o verse atraído por el sector de Catalina Foothills, aquellas que han logrado sobrevivir a sus propias tragedias y al peso del duelo acumulado, madres que criaron a sus hijos hasta verlos alcanzar una independencia absoluta, lejos de la necesidad constante. Mujeres que finalmente se establecieron en una existencia regida bajo sus propias y estrictas normas. Nancy Guthrie personificaba ese espíritu a sus 84 años viuda desde 1988. Su autonomía no fue una elección caprichosa, sino una armadura forjada por la necesidad y el orgullo. La pérdida de su esposo, Charles, ocurrió cuando Savannah, la menor de sus hijos, apenas cumplía los 16 años. Nancy se encargó de forjar el destino de sus 3 descendientes en absoluta soledad dentro de aquellos muros. Con el tiempo, Savannah se transformó en un rostro familiar para toda la nación en la cadena NBC. Annie se consolidó como escritora, residiendo cerca junto a Tommaso Cioni y su pequeño hijo, el joven Elmo. Mientras Cameron se marchó a Vermont, Nancy permaneció en Tucson custodiando la casa que albergaba todas sus memorias. Su vida transcurría con precisión quirúrgica, siguiendo rutinas que sus seres queridos podían predecir con exactitud. Los domingos se reservaban para la iglesia y las cenas familiares ocurrían siempre que el calendario lo permitía. El anochecer siempre la encontraba en casa. Era una mujer que no conducía ni se permitía divagar. Dependía de un marcapasos vinculado a una aplicación móvil, enviando sus señales cardíacas directamente a un monitoreo médico. Su medicación diaria para el corazón no admitía demoras ni olvidos. Era literalmente su sustento vital. El equipo de especialistas que la atendía había sido tajante y directo en sus advertencias. Omitir una sola dosis no representaba un descuido menor, sino una crisis de vida o muerte para ella. Por ello, se aferraba a su rutina y a su hogar con una disciplina inquebrantable cada día.
Todo cambió la tarde del sábado 31 de enero del año 2026. Nancy solicitó un transporte privado para dirigirse a la residencia de Annie, a unos 6 kilómetros de distancia. El registro marca su llegada a las 5:32 dispuesta a cenar con Annie y Tommaso. Compartieron juegos y tiempo en familia, en lo que aparentaba ser un sábado carente de cualquier sospecha. Esa clase de días ordinarios que suelen desvanecerse en la memoria, precisamente porque nada parece estar fuera de lugar, solo que esta vez las piezas no encajaban. Un detalle que nadie percibía aún. Al terminar de cenar, Tommaso condujo a Nancy a casa en la camioneta azul familiar. Se estacionó frente a la entrada. Aguardó. A las 9:48 el garaje abrió. Para las 9:50 todo volvió a cerrarse. El sheriff Chris Nanos ratificó que Tommaso no se retiró hasta verla dentro. 2 minutos. Una puerta abre, otra cierra. Tommaso regresó con Annie. Nancy quedó en soledad. Todo el horror posterior se gestó en el vacío de ese breve intervalo. Cuando el reloj marcaba la 1:47 de la madrugada, la cámara de vigilancia de la entrada se oscureció. La señal simplemente murió. A las 2:12, un segundo sensor en el terreno detectó una presencia cerca del acceso. Sin imágenes útiles en ese instante, a las 2:28 de la mañana, el monitoreo del marcapasos en el teléfono de Nancy registró una desconexión total. Su dispositivo vital se había desplazado fuera del rango de la señal inalámbrica. La ley señalaría ese momento como el rapto. 41 minutos de silencio absoluto. Quien se la llevó había orquestado cada minuto con una frialdad absoluta. Al amanecer, cuando Nancy no se presentó para la transmisión de la misa dominical, hallaron los accesos traseros abiertos de par en par. Savannah describió la angustia de ese hallazgo en su primera declaración pública. La familia sospechó un colapso médico. Creyeron que hubo paramédicos, pues nada explicaba tales aperturas. Buscaron y llamaron a hospitales. El móvil de Nancy seguía allí junto a su bolso reloj y medicamentos. Fármacos de los que dependía su vida, todo abandonado sobre la encimera. Y sangre en el pórtico vinculada después a ella mediante rastros de ADN. Ella simplemente se había esfumado sin dejar rastro. La mayoría de las pesquisas parten del epicentro y se expanden hacia afuera. Inician en el lugar del incidente hasta que el cerco se estrecha sobre alguien. En el extraño caso de Nancy Guthrie, los investigadores procedieron así. Procesaron la vivienda minuciosamente y peinaron cada rincón del perímetro exterior. Emplearon unidades caninas y analizaron los datos de cada cámara de esa calle. Entonces, se desplazaron 6 kilómetros en la dirección contraria, no tras un fugitivo, sino hacia el hogar de la propia hija de Nancy, la mujer con quien cenó antes de desaparecer, realizando peritajes forenses por 3 horas. Séptimo día, 7 de febrero de 2026. Los agentes irrumpieron en la residencia de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. Lo que ocurrió allí dentro durante las siguientes horas fue apenas perceptible. Solo se veían los destellos de los flashes, atravesando las ventanas con ese ritmo frío de un perito documentando una escena. No eran fotografías ordinarias, era una recopilación de evidencia sistemática. Al salir la exagente de la CIA y el FBI y Tracy Walder, analizando minuciosamente las grabaciones para la revista People, identificó con precisión la naturaleza de lo que veía. Un maletín de criminalística y bolsas de papel diseñadas para evitar la contaminación. Su diagnóstico forense fue contundente y desprovisto de dudas. Aquello no eran bolsas comunes. Se trataba de contenedores de evidencia oficial, y abandonaron la casa de Annie en manos de oficiales con guantes de látex azul. Se desvaneció dentro de una patrulla oficial, perdiéndose en los laberintos de una custodia sobre la cual nadie ha vuelto a hablar. La prensa confirmó que aquel procedimiento se realizó bajo un consentimiento total. Annie y Tommaso abrieron su hogar sin exigir a los agentes que presentaran una orden judicial. Ese detalle en particular ha servido como base fundamental de mucha narrativa mediática para intentar convencer al público de que el matrimonio no está bajo sospecha. Vamos a desmenuzar esa lógica, porque la realidad de lo que ese registro voluntario sacó a la luz
Lo que no pudo encontrar y el porqué de la segunda visita de los agentes cuentan una historia que las versiones oficiales omiten. Justo ahora, antes de profundizar en este oscuro laberinto, si han seguido el caso y desconocían que hubo 2 registros en casa de Annie y Tommaso, háganoslo saber en los comentarios, pues esa segunda inspección es el momento exacto donde la investigación revela secretos que no debían ser descubiertos. 5 días después de recolectar las primeras pruebas, los detectives regresaron a la residencia de Annie. Día 12. Sin comunicados oficiales, sin explicaciones públicas y sin conferencias de prensa programadas, los agentes entraron en la propiedad y se marcharon en silencio. El segundo operativo en casa de Guthrie fue confirmado por diversos medios que cubrían la noticia en el lugar. Se ejecutó nuevamente bajo un consentimiento ambiguo, y otra vez, el departamento del sheriff del condado de Puma guardó silencio absoluto ante las preguntas de la prensa. Esta es la cruda realidad criminalística que debemos comprender. Nadie regresa a un lugar ya inspeccionado a menos que ocurra una de 2 situaciones. O bien el primer registro arrojó un indicio que apuntaba directamente de vuelta a esa dirección, implicando que la evidencia recolectada el día 7 condujo a un resultado que requería una ampliación inmediata, o simplemente algo crucial fue ignorado inicialmente. Algún detalle que ante un nuevo giro en la investigación se volvió indispensable revisar. Cualquiera de las 2 explicaciones es sumamente grave en un caso de esta magnitud. La cronología exacta de ese segundo registro es el pilar que sostiene toda la teoría. El 11 de febrero, justo un día antes de regresar a la casa, el FBI difundió el primer video del sospechoso enmascarado. Por primera vez en la historia del caso, el país observó al hombre que presuntamente se llevó a Nancy moviéndose con una calma gélida ante el lente. Alzó una mano enguantada hacia la cámara con absoluta frialdad. Utilizó la vegetación para ocultar el lente. No mostraba señales de pánico ni urgencia alguna. Sabía dónde estaba ubicado el dispositivo y cómo aproximarse sin ser detectado. Todo en su comportamiento indicaba que ya había realizado maniobras similares en el pasado. A la mañana siguiente, los investigadores estaban de vuelta en la puerta de Annie y Tommaso. Esa misma semana, una cadena local recibió una segunda carta de rescate que, según los periodistas que analizaron el documento, contenía información confidencial que el público general desconocía por completo, detalles sensibles que limitaban el grupo de posibles autores, pues no cualquiera poseía esos datos. Esa nota fue entregada de inmediato a las autoridades federales. En las siguientes 48 horas, los agentes regresaron al vecindario haciendo preguntas que aún siguen sin respuesta. 3 sucesos ocurrieron en una secuencia implacable. El video se hizo público. Apareció la nota con datos secretos y se ejecutó el segundo registro de la vivienda. Nada en esa secuencia es producto del azar. En una investigación de este calibre, la aleatoriedad simplemente no existe. En un caso de secuestro federal, cada maniobra responde a un motivo oculto, a un propósito deliberado que impulsa la acción. Un indicio, una pista, un hilo invisible que exige ser rastreado meticulosamente hasta su siguiente destino. Y en 2 ocasiones distintas, ese rastro condujo directamente a la residencia de Annie Guthrie. Existe una revelación silenciosa y única en aquellos objetos que las fuerzas del orden deciden mantener bajo su custodia. No se destruyen ni se devuelven. Permanecen bajo resguardo porque en el ámbito federal, retener algo significa que el análisis técnico aún no ha concluido. Es la señal clara de que el laboratorio todavía no ha liberado sus hallazgos definitivos. Significa, en términos estrictamente legales, que la cadena de custodia continúa abierta y en proceso. Por más de 40 días, el departamento del alguacil del condado de Puma mantuvo en su poder el Honda CR-V azul de Annie Guthrie y Tommaso Cion. Aquel fue el vehículo que Tommaso condujo la noche del 31 de enero. El último habitáculo que transportó a Nancy Guthrie desde el último sitio al que asistió por voluntad propia.
el auto que ingresó a su entrada a las 9:48 de la noche y se marchó apenas a las 9:50, 2 breves minutos que representan la última ventana confirmada de lo que solía ser su vida cotidiana. Los peritos lo confiscaron en las etapas iniciales de la pesquisa, manteniéndolo bajo llave, sin ofrecer explicación alguna a la familia. Al llegar el 27 de febrero, 26 días después de que se perdiera el rastro de Nancy, una corresponsal de sucesos criminales se presentó ante el departamento del alguacil de Puma para exigir una actualización oficial sobre el estado del vehículo. La respuesta que obtuvo se limitó a 4 palabras contundentes y frías. El vehículo sigue siendo parte de la investigación. No han terminado con él. No hay planes de devolverlo pronto. Sigue siendo parte. Tiempo presente, activo sin margen de duda. Para el 11 de marzo, el coche ya sumaba 40 días bajo la estricta y misteriosa custodia de las fuerzas del orden. Un peritaje forense vehicular exhaustivo, en un caso federal que cuenta con recursos prácticamente ilimitados. Hisopados de ADN en superficies internas, recolección de fibras y aplicación de luminol en busca de rastros hemáticos invisibles. El procesamiento meticuloso de huellas dactilares en cada rincón del chasis. La extracción de datos digitales de los sistemas a bordo toma días en un laboratorio equipado. No 40. 40 días sugieren algo mucho más profundo. Quizás los resultados arrojaron algo que requería ser contrastado con suma cautela frente a evidencia que aún se procesaba en otro lugar. O tal vez el laboratorio identificó un elemento que inauguró una línea de análisis inédita, o el vehículo era un eslabón en una cadena de pruebas que aún no cerraba su otro extremo. El 1 de marzo, una agente especial retirada del FBI abordó directamente la inquietante situación del automóvil a través de un video informativo. Su argumento legal fue quirúrgico frío y sumamente específico. El hecho de que cada registro vinculado a esta familia se basara en el consentimiento sin órdenes judiciales de por medio, sin una causa probable establecida, sugería que los investigadores no creían en una implicación directa de la pareja. Dentro del complejo marco de la ley federal, si existe causa probable, se obtiene una orden. No se pide permiso, pues el consentimiento puede ser impugnado en el tribunal alegando coacción. Según su lectura, la falta de una orden judicial señalaba una clara ausencia de sospecha criminal directa hacia ellos. Pero ella fue mucho más allá de lo que la mayoría de los analistas y comentaristas se atrevieron a especular. Planteó una interrogante distinta y perturbadora sobre el vehículo, una que replantea por completo esos 40 días de retención. Estas fueron sus palabras exactas. ¿Cabe la posibilidad de que el auto fuera utilizado para rastrear los pasos de Nancy Guthrie? ¿Es posible que alguien de forma externa hubiera instalado un dispositivo de seguimiento en ese coche? ¿Pudo alguien haber manipulado el CRB en casa de Annie y Tommaso no, con el fin de incriminar a la pareja, sino para vigilar los movimientos de la mujer que solía viajar regularmente como pasajera en él? Esa es una pregunta de una naturaleza psicológica y técnica totalmente distinta. Y es una duda que justifica plenamente por qué un peritaje forense se prolongaría durante 40 días de análisis constante. Finalmente el vehículo fue devuelto a los dueños originales. Los allegados no emitieron comunicados sobre qué hallazgos, si los hubo, se encontraron dentro. Ese silencio que rodea dicho retorno constituye por sí mismo una respuesta inquietante. Las evidencias salieron de casa de Annie 2 veces, y el auto estuvo confiscado 40 días. Los investigadores no dejaron de merodear por el vecindario donde vivían Annie y Tommaso, lejos del sector de Nueva York, a 6 kilómetros de distancia, llamando a cada puerta. El 10 de febrero, se confirmó que los oficiales patrullaban las calles cercanas al hogar de Guthrie, pidiendo acceso a grabaciones de seguridad y buscando interrogar a los residentes de la zona. Aquello no se trató de una inspección superficial de una sola jornada. Las pesquisas se extendieron por varias semanas ejecutadas por diversos grupos de agentes,
creando un patrón de vigilancia sobre esa dirección que llamó la atención de vecinos y periodistas. Aquello hizo que este rastreo fuera sumamente inusual por el tipo de preguntas que formulaban. No eran interrogantes genéricas. La policía no preguntaba por autos sospechosos o extraños merodeando cerca de los buzones. Dichas preguntas, según informaron periodistas que hablaron con testigos, se centraban exclusivamente en la pareja, sobre Annie, sobre Tommaso, sus personalidades y la verdadera naturaleza de su relación sentimental, indagando si alguien, ruidos o comportamientos extraños durante los meses previos al incidente. Aquel 1 de febrero, que hoy pesa distinto tras repetirse durante semanas, en el mismo barrio y ante las mismas puertas, las mismas dudas sobre las dos personas que habitaban la dirección que las autoridades ya habían allanado 2 veces anteriormente. Existe una táctica criminalística específica cuando la ley repite entrevistas en un solo punto. No es mera curiosidad, sino una triangulación estratégica de información. Se vuelve porque el cuadro está incompleto, y creen que los vecinos tienen las piezas. Indagan sobre el carácter para establecer un contexto psicológico sobre el comportamiento. Buscan patrones porque están intentando localizar un momento preciso, algún contacto, una observación que algún testigo presenció sin comprender jamás su verdadera importancia. El contenido de lo confesado por esos vecinos nunca ha sido revelado al público. No hay resúmenes ni comunicados oficiales sobre los resultados de dichas indagaciones. Pero en una operación federal de este calibre, con recursos del Buró Federal y detectives locales totalmente involucrados, la policía no vuelve 10 veces al mismo sitio por nada. Retornan porque algo los atrae. Comparte este video con alguien que siga este caso desde el primer día, porque lo que viene es el nivel de esta investigación que casi nadie ha relacionado con los registros de la casa, el vehículo y las entrevistas vecinales de forma conjunta. En cierto punto de la investigación, el alguacil Chris Nanos concedió una entrevista a CBS describiendo, sin notar la relevancia de sus palabras, qué extrajeron sus agentes de los Guthrie durante su cooperación. Vale analizar sus dichos. Él afirmó: no nos limitamos a interrogarlos, tomamos sus autos, casas y teléfonos. Todo eso, aunque no es simplemente tomarlo, nos lo entregan por su propia voluntad, declaró. Y añadió algo inquietante: realmente los hemos sometido a una presión asfixiante. Aquella expresión, someterlos a una presión asfixiante, no es el tipo de terminología que se usa al describir el trato rutinario hacia los testigos. No aparece en reportes sobre personas que respondieron un par de preguntas y entregaron un dispositivo electrónico. Surge cuando los detectives ejecutan una maniobra sistemática y constante de extracción de datos a un individuo o grupo tras un proceso lo bastante extenso, tan intenso y tan invasivo que deja una huella psicológica evidente en quienes lo padecen. Vehículos, residencias, teléfonos celulares, todo cedido voluntariamente durante una indagatoria que ya transcurre por su 9ª semana. El mismísimo sheriff lo ratificó. Mientras se realizaba este barrido de cooperación familiar, avanzaba una línea de investigación distinta que casi no recibió atención mediática cuando salió a la luz. La cadena de noticias CBS confirmó de manera oficial y documentada que un agente federal visitó al menos una armería en Tucson para mostrarle varias fotos al propietario del local. Aquellas imágenes contenían rostros vinculados a nombres específicos de sospechosos. El oficial indagó puntualmente sobre la adquisición de armas de fuego realizadas durante el último año. Las identidades exactas que le mostraron al dueño de la armería nunca se revelaron a la opinión pública. Deténganse a reflexionar sobre esto un segundo. El Buró Federal estaba cotejando registros de venta de armas con nombres y apellidos concretos en la zona de Tucson. Durante esas mismas semanas clave, se ejecutaban registros consentidos en el hogar familiar y se retenía un vehículo para someterlo a peritajes forenses. El sospechoso del video portaba una pistola en una funda, algo que varios veteranos de las fuerzas de la ley
describieron como una posición errática propia de alguien carente de entrenamiento táctico profesional. Los investigadores ahora rastreaban la compra de armamento, vinculándola con identidades y rostros precisos en la ciudad donde residían quienes vieron por última vez a Nancy Guthrie con vida. Los hallazgos dentro de esos registros de compra siguen bajo un hermético secreto profesional. Lo que el dueño de la armería reconoció en esas fotos tampoco ha sido filtrado. Sin embargo, la existencia de esa línea de investigación fue confirmada. Se validó el momento exacto y cómo se apuntó hacia sujetos específicos en Tucson justo en el mismo periodo de los registros domiciliarios y la retención del auto, algo que jamás ha tenido una explicación formal. Todo el relato construido hasta el momento se fundamenta en la premisa de que los detectives intentaban reconstruir los eventos de la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero. Ciertamente lo hacían, pero en las sombras también estaban armando el rompecabezas de algo que inició mucho antes. Se aclara la garganta, y cuando la verdadera magnitud de esa cronología previa salió a la luz, la estructura de todo el caso se transformó. 3 semanas antes del secuestro, aquel sospechoso ya merodeaba la entrada principal de la casa de Nancy Guthrie. 11 de enero de 2026. La misma silueta enmascarada o alguien con vestimentas casi idénticas se presentó en la propiedad. En esta ocasión no cargaba ninguna mochila. Sin equipo táctico pesado, apareció con lo mínimo. Su único objetivo era observar. Se trataba de un reconocimiento de terreno, ese análisis previo que los profesionales realizan antes de ejecutar un golpe que exige precisión quirúrgica y dominio del entorno. Este dato sombrío nunca debió haber llegado al dominio público. Las autoridades lo mantuvieron oculto deliberadamente. En casos de rapto aún abiertos, la información táctica sobre los movimientos previos del victimario representa una de las piezas de evidencia más resguardadas, ya que limita lo que el propio sospechoso sabe sobre el alcance del conocimiento policial. El factor determinante que dicta la frialdad con la que el sospechoso reacciona. El detalle sobre aquel par de visitas se mantuvo bajo un hermetismo total, precisamente porque arrojaba luz sobre la forma en que el sospechoso había obtenido su información. Los agentes buscaban tirar de ese hilo en las sombras sin revelar sus hallazgos. Entonces, el director del FBI, Kash Patel, filtró la imagen del 11 de enero en redes sociales. CNN confirmó que el equipo de investigación local y federal fue tomado totalmente por sorpresa. Aquella revelación fue un golpe seco y absolutamente imprevisto para el caso. En ese instante, cualquier ventaja táctica que poseían se desvaneció en el aire. La familia Guthrie emitió después un comunicado rogando a la comunidad de Tucson revisar minuciosamente sus grabaciones, cualquier nota personal, mensajes de texto u observaciones sospechosas ocurridas en 3 fechas clave: el 11 de enero, el 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero. No un día. 3. Al incluir el 11 de enero, el margen de la investigación se extendió a 3 semanas, no una noche. Algo ocurrió aquel 11 de enero que según la policía algún vecino pudo haber presenciado, incluso sin ser consciente de la gravedad de lo que estaba viendo. Un vecino declaró ante News Nation haber visto a un sujeto inquietante merodeando la residencia de N.Y. en esa fecha. Vestía ropas de calle ordinarias, nada que llamara la atención a simple vista. Con la visera de su gorra ocultando su mirada, caminaba encorvado casi acechando. Vigilaba el entorno mientras avanzaba hacia la propiedad. El sospechoso hizo un ensayo general, observó y analizó. Se retiró en silencio solo para regresar exactamente 3 semanas más tarde, ejecutando un plan en una ventana de 41 minutos con la precisión de quien ha ensayado el ataque 100 veces. Tras 3 semanas de vigilancia previa, surge una interrogante perturbadora que exige una respuesta inmediata. ¿Quién le proporcionó el dato de que Nancy se encontraría sin compañía
Aquella fatídica noche, ¿de dónde obtuvo los horarios exactos de sus movimientos privados? ¿Quién sabía que Tomasa dejaría a Nancy a las 9:50 de la noche y que nadie la buscaría hasta el domingo? Porque él lo sabía. Sincronizó su llegada para el corazón de la madrugada. Tenía horas de oscuridad absoluta antes de que la casa despertara. Solo necesitó 41 minutos. No estaba tanteando el terreno al azar. Él conocía perfectamente su margen de tiempo. Si este es tu primer acercamiento al caso, encontrarás la secuencia completa de los hechos en el enlace inferior. Te sugiero empezar por ahí, pues el incidente del 11 de enero redefine todo lo ocurrido anteriormente. Mientras los agentes peinaban cada calle de Tucson y entrevistaban a los vecinos casa por casa, otra vertiente de la investigación mucho más técnica y silenciosa se desarrollaba de forma paralela. En laboratorios donde el tiempo se mide de forma distinta, lejos de la urgencia de la prensa o recompensas. Las pruebas periciales recolectadas en esta escena no son en absoluto sencillas de procesar. Si aún no se han producido detenciones, no es por falta de indicios por parte de los investigadores. Se debe a que los hallazgos actuales exigen un protocolo científico cuyos tiempos son innegociables. Analicemos primero los rastros hemáticos en el porche de N.Y. que las pruebas de ADN confirmaron como suyos. Sin embargo, aquel rastro de sangre contaba una historia mucho más macabra. Según fuentes policiales, el goteo se extendía desde el umbral de la entrada hasta el límite del acceso vehicular. No estamos ante el rastro de una herida accidental o un golpe superficial. Es el patrón de alguien que fue transportado mientras se desangraba desde la puerta hasta un automóvil desconocido. Los peritos también recuperaron un perfil de DNA complejo en la propiedad de N.Y., una mezcla de material genético perteneciente a más de un individuo distinto, lo cual vuelve sumamente difícil obtener una muestra pura para ser cotejada en las bases de datos. Por otro lado, se extrajo una muestra distinta de un guante negro hallado a unas 2 millas de la residencia. Al ser ingresado en el sistema CODIS del FBI, el resultado fue nulo. Aquel guante específico terminó vinculándose finalmente a un empleado de un restaurante local que no tenía nexo alguno con el crimen. Se confirmó un callejón sin salida, aunque se recuperaron otras prendas en el vertedero. Los indicios de las zonas aledañas aún se procesan en un laboratorio privado de Florida, y el perfil genético mixto hallado en la propiedad todavía no se ha agotado. Los investigadores han trasladado el rastro hacia la genealogía genética forense, el mismo método que permitió desenmascarar al asesino del Golden State tras 4 décadas, y la técnica exacta que logró identificar a Bryan Kohberger por los crímenes de Idaho en pocos meses. He aquí la distinción fundamental, el punto de quiebre, entre el CODIS y la genealogía genética que la mayoría de los reportajes no ha explicado bien. El CODIS requiere que el ADN del sospechoso ya figure en los archivos del sistema, lo que implica que debió ser arrestado previamente por algún delito grave calificable. Si el autor carece de antecedentes penales, el CODIS simplemente no arroja resultados. La genealogía forense, en cambio, no depende de un historial delictivo. Solo necesita que alguien en el árbol genealógico del sospechoso sea un primo o un abuelo, o una tía que se hizo un test de ancestros, por curiosidad, hace 3 años, haya entregado una muestra. En una nación donde decenas de millones de personas han hecho precisamente eso, la probabilidad estadística de hallar una coincidencia familiar es infinitamente superior a la de encontrar un rastro directo en el CODIS. En cuanto se detecta un vínculo de sangre, los peritos reconstruyen el árbol genealógico desde ese nexo. Identifican a cada pariente en un rango de edad y zona lógica. Van descartando a cada uno con evidencia adicional hasta que el árbol se reduce a un solo nombre. Este proceso requiere tiempo, incluso meses, ya que cada individuo, señalado por la genética, debe ser investigado a fondo antes de ser incluido o descartado. El laboratorio no descansa. El árbol sigue ramificándose.
y en alguna parte de ese mapa hay una rama que termina en el individuo que acechó el porche de Nancy Guthrie el 11 de enero y decidió que ella sería su presa. Dale me gusta si confías en que la ciencia forense es el hilo que finalmente cerrará este oscuro caso, pues cada nuevo suscriptor es una persona más que estará presente cuando la verdad salga a la luz. 8 semanas después de que el rastro de su madre se desvaneciera, Savannah Guthrie se sentó en el plató del programa Today junto a Hoda Kotb e intentó relatar el tormento que han sido estos últimos 2 meses desde la intimidad. Ella confesó: «Estamos en agonía». Lo repitió 2 veces como si las palabras no bastaran. «Es insoportable». Describió esas noches en vela sumida en la oscuridad, recreando el pavor absoluto de su madre. Admitió no saber cómo retomar su trabajo, pero tampoco concebir cómo dejar de hacerlo. Dijo que su familia no puede iniciar el duelo porque no les han dado un final lo suficientemente definitivo para llorar. Solo les queda el dolor y la duda. Cuando Hoda Kotb le preguntó sobre las especulaciones en Internet contra su hermana y cuñado, Savannah no midió sus palabras ni buscó matices. Resopló y declaró: «Es intolerable y solo acumula más dolor sobre el dolor. No hay palabras. No lo entiendo. Jamás podré entenderlo». Luego pronunció algo mucho más trascendental que cualquier defensa, pues revela el costo emocional de quienes habitan la tragedia. Ella dijo: «Hay una forma de seguir». Esto resulta aún más devastador para Annie, Tommy y Elmo, porque ellos, aquellos individuos, permanecían allí día tras día, garantizando que Nancy no tuviera que abandonar el hogar que tanto amaba. Sus palabras no retrataban a personas que hubiesen intentado alejarse del foco de las pesquisas. Al contrario, se refería a sujetos que estuvieron en el mismísimo epicentro del caso, entregando sus viviendas, sus vehículos y hasta sus dispositivos móviles al equipo forense, ofreciendo su tiempo mientras habitaban apenas a 6 kilómetros de la escena, bajo la mirada atenta de un menor que lo presenciaba todo. Esa imagen de colaboración absoluta, de cercanía y presencia constante, no contradice en absoluto lo que dictan las actas oficiales. Coincide con el perfil de quienes estaban mimetizados con la rutina de Nancy, conocían sus movimientos al detalle y fueron los últimos en tener contacto visual con ella antes del vacío. Tanto el Buró Federal como el Departamento del Alguacil del Condado de Pima lo sometieron a un escrutinio asfixiante. El propio Nanos lo admitió, lo cual no invalida la estrategia defensiva de Savannah, sino que se convierte en una extensión lógica de su propia narrativa. En cualquier protocolo de investigación serio, el círculo más íntimo es siempre el primer punto de interés. No se trata de sospechas infundadas, sino de que ellos poseen las claves más profundas sobre la víctima. Lo que los agentes hallaron tras registrar 2 residencias distintas, el resultado de 40 días de análisis exhaustivo al vehículo y los testimonios recabados entre el vecindario, lo que revelaron las capturas de la armería y el rastro digital extraído de los teléfonos inteligentes. Absolutamente nada de eso ha sido expuesto a la luz pública todavía. El proceso no concluyó con la exoneración definitiva del núcleo familiar. Simplemente asimiló su ayuda, la procesó y siguió su curso. Aunque Annie y Tommaso han sido descartados como autores materiales, según consta en los registros oficiales y confirmados, aquella dirección donde se realizaron registros prolongados y un auto permaneció confiscado por más de 4 semanas, donde se interrogó repetidamente al vecindario sobre la conducta y el temperamento de una pareja en particular. Ese domicilio sigue siendo una coordenada activa en el mapa de esta intriga. Las pruebas extraídas permanecen bajo llave en algún laboratorio y el veredicto del análisis sigue siendo un secreto de Estado. El 24 de marzo de 2026, durante la jornada número 52 del rastreo de Nancy Guthrie, la Junta de Supervisores del Condado exigió al alguacil Chris Nanos rendir cuentas bajo juramento solemne. El detonante fue una serie de filtraciones que llevaban semanas perturbando el ambiente político.
documentos que exponían sanciones en empleos previos y mentiras específicas en la hoja de vida que Nanos presentó para su cargo actual. Al mismo tiempo, un movimiento civil para destituirlo cobraba una fuerza imparable. Esto no debe verse como un dato irrelevante o una distracción externa, sino como una fractura estructural dentro de la misma investigación. El oficial al mando de un secuestro de jurisdicción federal se encuentra ahora justificando su propia idoneidad profesional ante los entes reguladores, testificando en un proceso paralelo mientras el rastro de Nancy Guthrie sigue enfriándose en su etapa crítica. Cuando una agencia enfrenta una crisis de mando en medio de un enigma criminal de tal magnitud, lo que se altera no es la prueba física, sino la atmósfera que rodea el caso. Los indicios son inmutables. Sin embargo, la comunicación entre las autoridades, otras agencias y la opinión pública se ve viciada por tensiones que una institución estable jamás tendría que soportar. Si eliminamos cada hipótesis, cada rumor de Internet y cada fuente anónima con intereses ocultos, lo que los hechos probados nos arrojan es una verdad inquietante. Un individuo con conocimiento quirúrgico de la vida y el hogar de Nancy Guthrie irrumpió en su propiedad aquel 11 de enero. Faltaban 3 semanas para su regreso el instante preciso en que vendría a reclamarla. El 1 de febrero volvió al acecho equipado meticulosamente para no dejar nada al azar. Máscara, guantes, mochila y funda. Cada ángulo de las cámaras ya estaba neutralizado en su mente. Permaneció 41 minutos exactos en ese lapso de sombra sin dejar un solo rastro genético evidente. Dejó tras de sí un ADN degradado que solo la genealogía forense podría descifrar. A 3 kilómetros soltó un guante vinculado a un inocente. Se desplazó por aquella propiedad bajo el manto de la negrura absoluta, con la inquietante destreza de quien ya había ensayado ese recorrido 1000 veces en su imaginación antes de ejecutarlo. La residencia de los últimos testigos que vieron a Nancy Guthrie con vida fue sometida a 2 registros exhaustivos. Confiscaron su vehículo durante 40 días y lo devolvieron sin ofrecer una sola explicación oficial. Interrogaron a los vecinos una y otra vez, enfocando cada sospecha directamente sobre los movimientos de la pareja. Se vieron obligados a entregar sus teléfonos personales a las autoridades. El investigador principal admitió que su cooperación significó someterlos a un escrutinio psicológico devastador. Un agente federal se presentó en una armería de Tucson con retratos específicos indagando sobre transacciones del año anterior. Existe una interrogante que conecta cada pieza de este rompecabezas, esa duda persistente que motivó los allanamientos y la retención del auto por 40 días. Todo gravita en torno a un solo concepto, el conocimiento previo. ¿Cómo pudo el sospechoso conocer la rutina de Nancy con la precisión quirúrgica necesaria para ejecutar un rapto de 41 minutos y evaporarse antes del amanecer? ¿Cómo supo el momento exacto? ¿Cómo sabía que a las 9:50 de la noche ella estaría sola y vulnerable? ¿Cómo identificó qué cámara inhabilitar y dónde hallar la maleza perfecta para ocultar su rastro? Esa información no surgió de la nada. Tuvo una fuente de origen. La investigación se concentra en rastrear esa filtración y tarde o temprano la encontrará. No será gracias a una rueda de prensa apresurada, ni por carteles de recompensa o teorías conspirativas en Internet. La respuesta vendrá de un laboratorio de un árbol genealógico, reconstruido nodo a nodo en un amanecer que lo cambiará todo. Nancy Guthrie tenía 84 años cuando la arrancaron de su hogar vistiendo solo su pijama, sin calzado, sin sus medicinas esenciales y bajo el silencio más absoluto de la noche. Se desvaneció antes del alba, dejando tras de sí un teléfono que nadie volvió a responder. Ella merece una respuesta definitiva. Y este proceso, a pesar de las grietas y la presión mediática, avanza implacable hacia una verdad final. Al momento de este video, Nancy Guthrie suma 59 días desaparecida. El caso sigue abierto y los laboratorios forenses trabajan sin descanso.
Aún no hay arrestos ni nombres públicos, pero este expediente está lejos de enfriarse. Estamos ante un caso científico, y la ciencia revela sus secretos cuando está lista, no cuando la prensa lo exige. Si posee algún dato o alguna grabación de seguridad, o recuerda algo inusual ocurrido el 11 o el 31 de enero, así como durante la madrugada del 1 de febrero de 2026, contacte al 1-800-2255-324 de forma anónima. La recompensa de $1 millón ofrecida por la familia Guthrie sigue vigente para quien ayude a localizarla. Suscríbase y active las alertas. Seguiremos cada avance de esta historia en el instante en que ocurra. Cada jornada cuenta hasta que logremos obtener una respuesta. La serie completa sobre Nancy Guthrie con cada episodio y perspectiva, y todas las evidencias analizadas desde el primer día están disponibles en la lista de reproducción. Si conoce a alguien que deba conocer este misterio, comparta el contenido. Inicie desde el principio. Las pruebas ocultas tras esa dirección en Tucson aún tienen mucho que revelar.